y he descubierto el secreto que se lo quiero compartir a ustedes. Cuando lleguen a casa, después de esta charla, busquen con su móvil una aplicación que se llama Google Arts and Culture, Google Arte y Cultura, es de Google, el buscador. Esa aplicación les va a resultar muy interesante porque Google lleva años escaneando en altísima resolución cuadros de todos los museos del mundo. Tan en altísima resolución que ustedes pueden buscar las meninas, por ejemplo, y ampliar, y pueden llegar a ver el craquelado, las grietas del propio lienzo, hasta ese nivel de detalle pueden ustedes alcanzar con esa aplicación. Pero además de buscar las meninas, busquen una sección de esa aplicación que se llama Selfie. Se hace un selfie y la inteligencia artificial que hay detrás de la aplicación va a comparar su cara con esas millones de referencias del mundo del arte y va a encontrar en qué museo están ustedes colgados. Sí. Yo sé que esto suena raro, pero funciona. El caso es que si usted se hace una foto con esta aplicación, va a encontrar que a lo mejor tiene su cuadro en una galería en Washington y que su cara es un 65, un 70, un 80%, a veces un 90%, parecida a la del modelo X que sea. Esto tiene dos puntos, dos ópticas para aproximarse a ello. Uno es una óptica científica que nos está hablando de que la programación genética de la que estamos construidos parece tener un número limitado de caras y que se van repitiendo. No necesariamente están emparentados. Es decir, nos costaría mucho encontrar una línea de parentesco entre ese caballero y el turista que está delante, ¿no? Otra es una línea más imaginativa. Claro, es la mía. Sí, oye, ¿y si de repente los señores estos se caen de los cuadros, ¿no? Bueno, con este juego yo he jugado, digamos que he trasteado en las páginas de la novela. No es lo más importante, pero sí es un elemento con el que he trabajado. Pero al jugar con ello me he dado cuenta de que para aproximarse al arte, la clave está en el tipo de mirada que utilizamos para contemplarlo. Y les voy a poner un ejemplo. Lo que ustedes tienen a la derecha de la imagen es una representación de la tabla del paraíso del Jardín de las Delicias de Jerónimo Bosco, una de las obras más conocidas de la pintura universal en el Museo del Prado de Madrid. Hace solo 2 años, un padre llevó a su niño de 5 a ver el Jardín de las Delicias. Claro, el padre colocó al niño delante de la tabla del paraíso, porque la tabla central, que no sé si la tienen ustedes en la cabeza, está llena de hombres y mujeres desnudos que requerirían muchas explicaciones para un niño de 5 años. Así que lo mantuvo mirando esta tabla. El niño estaba a la altura de la parte inferior de la tabla, donde hay un lago negro, que es lo que yo les he ampliado al lado, ¿lo ven? De repente, viendo ese lago negro, el niño le dice a su padre: papá, ¿ves al guerrero que está peleándose con un cocodrilo? Y el padre, mirando el cuadro, dice: ¿guerrero con un cocodrilo? Sí, está levantando una mano, tiene una maza o una lanza en la mano. El padre veía un unicornio, veía un pez con alas, veía un pájaro con 2 cabezas, veía un pollo bebiendo, pero eso no lo veía. Bueno, el niño se puso pesado, casi toca la cintura, tiene que venir el guardián de sala, les explica al niño qué es lo que está viendo y uno de los conservadores del museo, picado por la curiosidad de la certeza con la que estaba evitando que el niño veía aquello, procesa la imagen con distintos filtros y se da cuenta que efectivamente ese niño había visto algo que nadie había visto en 500 años. Un señor peleando con una especie de cocodrilo. El tema llegó a los periódicos. No sé si lo aprecian ustedes, pero en la parte inferior, se lo voy a ampliar. ¿Ven que hay como una sombra debajo del pez alado que parece que hay un cocodrilo? ¿Ven? Pero el niño había visto que el Bosco
pintó en negro una figura que luego tapó con un negro más negro que ese negro, pero por alguna razón sus ojos, los ojos del pequeño, fueron capaces de distinguir lo que a los adultos llevaba 5 siglos pasándoseles por alto. Eso que salió en las noticias, que apareció en los periódicos, a mí me recordó una cosa que había yo vivido con mis propios hijos y que he utilizado como arranque de la novena. Verán, en el año 2013 yo me llevé a mis hijos a pasar un verano a la fresca a Cantabria. Fue un verano complicado porque yo venía de una promoción de una de mis otras que hay por aquí, por el Maestrazgo. Son pinturas de antes de ayer, es decir, son pinturas desde el punto de vista histórico muy recientes. Estas antiguas son diferentes. Bueno, me hace gracia porque esta figura que no conocía casi nadie ha llamado últimamente la atención a los políticos, y ya saben que cuando un político descubre algo de este tipo en su municipio, lo termina convirtiendo en estatua de una rotonda. Entonces, cuando ustedes vayan a San Felices de Buelna y vean a este bicho en la rotonda, saben que han llegado, ¿no? Pero déjenme contarles algo de esta figura, que es donde empieza el misterio de verdad. A mí esta imagen me recordaba algo. Yo no soy prehistoriador, por lo tanto, no miro la historia desde la casilla del prehistoriador. Esto nos pasa mucho en las especialidades. Uno es experto en arte gótico y no ve más que arte gótico. Si se le cruza románico o se despista. Uno es experto en neurocirugía y si le toca tratar el callo de un pie de su mujer, no se atreve. Esto pasa. Bien, yo no es mi caso. Como escritor, puedo mezclar cosas. Y a mí esta figura me recordaba mucho a algo que yo había visto muchas veces en un lugar muy lejano en el tiempo y en el espacio de San Felices de Buelna, en el antiguo Egipto, en la figura del dios Tot. Tot es un dios muy particular en el panteón egipcio. Es el dios de la sabiduría. Tiene varias representaciones, se le conoce como un ibis, pájaro con un pico largo, a veces representado con un estilete con el que se escribía en la antigüedad. Es el patrón de los escribas, pero también es el maestro de los constructores de pirámides, es el que enseña medicina a los egipcios, es el dios de la sabiduría. Y este dios de la sabiduría, en una de sus acepciones más populares, es un babuino que camina sobre sus patas traseras, levanta los brazos y saluda al sol. No me digan